Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 18 de agosto del 2021. Bueno, para continuar con nuestra programación, pues está con nosotros el pastor Julio Cairiasco en su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que le damos la bienvenida, pastor, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes para todos nuestros amados hermanos que estamos siempre sintonizando esta emisora y siendo edificados grandemente por la palabra del Señor. Contentos de seguir aquí y poder ser de aporte a esta generación en el cumplimiento del eterno propósito de Dios y lo que realmente Dios quiere que hagamos. Hoy tenemos un tema que en lo personal, cuando yo comprendí esto, cuando yo lo comprendí y lo pude mirar desde la óptica de Dios, yo dije, wow, ahí está en la escritura un personaje bíblico que todos lo conocemos, se llama Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, el tema de hoy se llama el sacerdocio de Juan el Bautista. Todos conocemos que él aparece en la escena después de los 400 años de silencio que hubo. Dios no habló, no hubo profecía, no hubo palabra, no hubo mover de Dios, por así decirlo de alguna manera. Y en ese tiempo entonces es donde aparece, después de 400 años, repito, aparece Juan el Bautista. Quiero leer un texto muy conocido. Está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a rescatar de allí una expresión, real sacerdocio. Real sacerdocio. Entender la vida de Juan el Bautista y la manera como operó nos va a hacer comprender básicamente cuál es el sacerdocio donde Dios quiere que su iglesia opere. Nosotros hablamos en conferencias anteriores que Dios cambió el sacerdocio, pero quiero hablar del modelo, de un ejemplo claro que vamos a encontrar en la Biblia a través de Juan el Bautista. Comienzo diciendo que Dios tiene un propósito. Es eterno y no cambia. Y que Dios es coherente. Esto es importante tenerlo claro. Dios es coherente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no va a hacer nada diferente a lo que ya estableció en su propósito eterno. No es que Dios, conocemos el texto, Efesios 3:11 dice, conforme al eterno propósito que hizo en Cristo Jesús, ya lo hizo, ya está establecido, el propósito es eterno y lo hizo en su Hijo. Y lo que estoy diciendo es que Dios es coherente a lo que ya hizo, a lo que ya estableció, a lo que ya diseñó, a su eterno propósito. Y lo que ya está establecido tendrá la manifestación de Dios en el tiempo según el propósito. Dios no va a trabajar en algo diferente a eso. Dios es coherente.
Básicamente comprendemos que el eterno propósito de Dios es darse a conocer, y nosotros, los que hemos nacido después de la cruz, los que estamos en Cristo, lo vamos a hacer de una manera mucho más elevada porque ahora somos uno en Él. Ahora tenemos la naturaleza divina, ahora estamos en Cristo. El viejo hombre ha sido crucificado, el viejo hombre ya no existe. Hay una nueva naturaleza, somos kainos criatura, una nueva criatura, una naturaleza distinta, diferente, donde Dios puede perfeccionar la vida de su Hijo y donde el mundo puede conocer a Dios no por lo que hacemos, no por lo que decimos, no por lo que hablamos, sino por lo que somos, por la vida que tenemos, por la vida que expresamos y por la vida que manifestamos. Entonces, la idea de Dios desde siempre ha sido tener un pueblo de hijos. Estos hijos son reyes y sacerdotes, donde su hijo será formado y en él vamos a tener siempre la expresión terrenal del celestial. Cuando leemos Éxodo capítulo 19, Dios hablando en el Sinaí al pueblo de Israel que había salido de Egipto, dice Éxodo 19, 5 y 6, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quería que supieran cuál era el propósito de liberarlos de la servidumbre de Faraón. ¿Cuál era el propósito? Hacer de ellos un reino de sacerdotes. ¿Sí? Y sabemos y comprendemos por las figuras, las sombras, los tipos, que su paso por el desierto era el paso donde Cristo tendría que ser formado. ¿Sí? Y el llegar a la tierra prometida es Cristo. ¿Sí? Llegar a la tierra prometida es llegar a la realidad de lo que ellos eran en Cristo, todo como tipos, sombras y figuras. Dice Pablo que eso quedó escrito para quedara como ejemplo, pero no era para ellos, sino era para nosotros, que hemos alcanzado el fin de los siglos, los que estamos en Cristo y entendemos los cuadros que nos pinta el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. ¿Sí? Y entonces ese era el propósito. Dejar a la gente del otro lado es dejar a la gente en Cristo. Dejar a la gente como reyes y sacerdotes, sacerdotes reales, por supuesto, donde todos fueran reyes y donde todos fueran sacerdotes. Ahora, ellos no entendieron esto. No lo entendieron porque todos sabemos que los únicos que ejercieron el sacerdocio fueron los levitas. Una tribu de 12 tribus. O sea, estamos hablando del 8%. El 8% de todo el pueblo de Israel servía a Dios y el otro 92% no tenía idea de lo que era servir a Dios. Y aunque parece una estadística bastante que nos causa asombro, esta pareciera ser la misma realidad hoy. La iglesia, sin entender, mis amados, ha edificado según el orden de Aarón y ha entrenado el sacerdocio para ser levitas, ignorando por completo el orden de Melquisedec. Venimos de una serie y de alguna manera esto sigue siendo continuación, porque venimos de una serie ya de 5 capítulos, de 5 conferencias, donde hablamos de la ignorancia. Y esta ignorancia viene arrastrándose desde el pueblo de Israel. Dios habló claro, dijo: me serán un reino de sacerdotes. Pero ellos no entendieron, ni solamente una tribu fueron los sacerdotes. Y de hecho los reyes estaban por otro lado, porque más adelante, cuando se divide el pueblo y todo el cuento, ustedes ya lo saben de la historia, pues habían reyes por un lado, sacerdotes por otro lado, profetas por otro lado. O sea, dividieron las oficinas. Pero Dios quería que eso fuera encapsulado en una nación, en un hijo corporativo,
Porque cuando Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón, hay un pasaje en Éxodo que le dice, deja ir a mi hijo. Éxodo 4, 22, 23, por allí lo conseguimos. Y dice, deja ir a mi hijo para que me adore, o sea, mi hijo Israel. Dios desde ya había hablado y había establecido que esto no era un asunto individual, esto se trataba de algo corporativo. Entonces, no tuvieron el entendimiento ayer, pero hoy la ignorancia más grande radica en que estamos en Cristo, estamos en Él, somos una nueva criatura, tenemos una naturaleza divina, tenemos una nueva naturaleza y todavía seguimos operando en un sistema obsoleto, en un sacerdocio abrogado, en algo que realmente no tiene nada que ver con la edificación de la iglesia. Y lamentablemente los resultados son catastróficos, porque la gente no sabe, no entiende, no conecta con la realidad de lo que ellos tienen en Cristo. La iglesia ha entrenado sacerdotes para ser levitas e ignoran por completo el orden de Melquisedec. El ministerio en sus 5 funciones ha sido diseñado por Dios para, dice Pablo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. Pero esto solo se puede hacer con ministros competentes del nuevo pacto, con sacerdotes del nuevo pacto, no con sacerdotes levitas, porque los levitas no tienen idea de lo que significa perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Para esto es necesario saber entonces en qué orden se perfecciona y bajo qué sacerdocio se edifica. La tarea de Dios anhela es recuperar ese rey, ese sacerdote, ese ministro competente del nuevo pacto. Eso es lo que Dios, y es importante comprender esto, Dios necesita recuperar el real sacerdocio en su iglesia. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué? Porque en la eternidad, mis amados, no habrán apóstoles. Allá estaremos con Cristo, el apóstol de los apóstoles. No necesitamos profetas en la eternidad. Allá tendremos al profeta de los profetas, nuestro Señor. No necesitaremos evangelistas, pastores ni maestros. Allá tendremos al evangelista y al pastor y al maestro por excelencia, nuestro eterno Cristo. Pero sí habrán en la eternidad sacerdotes reales, lo que Pedro llamó y lo que acabamos de leer, real sacerdocio. Cuando le echamos una mirada a Apocalipsis capítulo 1, verso 6, el autor de la carta de Apocalipsis, Juan, dice allí muy claramente, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, verso 10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow! O sea que esto es algo que traspasará la eternidad. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vamos a estar en el milenio. O sea que en la eternidad sí van a haber sacerdotes reales. Todo lo demás, el ministerio quíntuple es temporal. El sacerdocio es eterno. Es importante entender eso, porque hoy muchos se preocupan por los títulos, por la jerarquía,
por los diplomas, por los reconocimientos, no que yo soy apóstol, no que yo soy pastor, no que yo soy el profeta fulano, que yo tengo la unción no sé qué, que yo soy el ministro tal, que yo soy el reverendo tal, que yo tengo la credencial tal. Y Dios ha establecido las funciones en el cuerpo, no son jerarquías, son funciones para edificar la iglesia. Pero esto es algo temporal. No, ¿por qué aferrarse a un título, a un nombramiento? Y muchos lo hacen por el tema del reconocimiento, etcétera, 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 que los llamen fulanos de tal. Pero un verdadero apóstol de Dios, un verdadero profeta, evangelista, maestro, un pastor, un ministro competente del nuevo pacto, sabe que esa es una función temporal, pero su verdadera asignación es ser un rey y un sacerdote, un real sacerdote para la gloria de Dios. Entonces, nos metemos un poco más con el tema del Juan el Bautista, porque para mí él fue el primer sacerdote del nuevo pacto. Cuando yo veo la vida de Juan el Bautista, yo me doy cuenta de que este hombre, y lo vamos a mirar al final de la exposición que tenemos el día de hoy. Nosotros sabemos que Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había nadie como él. Nadie. Nadie como Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Qué fue lo que puso en balanza el Señor para medir? Porque tantos profetas que hubo con ministerios tremendos y largos. Creo que el ministerio del Juan el Bautista duró 6 meses. Nada más. No duró mucho tiempo. Por ejemplo, vamos a mirar profetas como Jeremías, 40 años de ministerio, Isaías, Ezequiel, hombres con trayectorias de ministerios tremendos. Pero Jesús se paró un día y dijo, oigan, tengo que decirles algo. Hemos medido la labor ministerial de Juan el Bautista y yo tengo que decirles que de todos los profetas, nadie como él. ¿Qué fue lo que evaluó el Señor? ¿Cuál es la razón por la cual el cielo llega a esta conclusión? Y hoy, créanme, hoy está pasando lo mismo. Hoy hay muchos ministros, hoy hay muchos sacerdotes, hoy hay mucho apóstol, maestro, profeta, evangelista. Hoy hay mucha gente que sirve a Dios y yo no cuestiono si sirven a Dios y los motivos, pero sirven a Dios. Pero ahora digo, la evaluación que el cielo hace, ¿será que Dios puede decir de todos nosotros lo mismo que dijo de Juan el Bautista? Oigan, de todos los que me sirven, nadie como él. ¿Cuál es el argumento del cielo para calificar una labor ministerial y decir, esta persona marcó la diferencia en sus días? ¿Qué fue lo que hizo diferente a Juan el Bautista? Vamos a ir a la historia. Juan el Bautista era sacerdote levita por nacimiento. Él por nacimiento, cuando nació, él era un sacerdote, él era levita por descendencia. Él era hijo del sacerdote Zacarías, de la clase de Abías. Miren lo que dice Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que cuando Juan el Bautista nace, el vientre que lo trae a la luz es un vientre levítico, es un vientre arónico, una casta sacerdotal, y él llega en ese escenario y me imagino que cuando él aparece, todo el mundo asume que él va a ser el sucesor de su papá en el ministerio, porque era lo más probable, era lo que se preveía. Pero vamos a avanzar un poco.
Cuando leemos el primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, dice esto: la séptima a Cos, la octava a Abías. Entonces, Abías era la octava clase sacerdotal. La octava clase sacerdotal. Eran 24 clases sacerdotales. Nosotros leemos el primer libro de Crónicas, el capítulo 24, desde el verso 6 al 18. Allí aparecen las 24 clases sacerdotales que habían en el sacerdocio. Abías era la número 8. Y proféticamente el 8 siempre lo entendemos como que el 8 es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Por eso es que Juan proféticamente apuntaba que en él se estaba dando un nuevo comienzo sacerdotal. Un nuevo comienzo sacerdotal. Juan fue lleno del Espíritu Santo, lo sabemos, desde el vientre de su madre, la criatura saltó en el vientre y fue lleno. Dice Lucas 1:41, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El versículo 44 dice: porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahora, siendo un sacerdote levita, por la ley del mandamiento acerca de la descendencia, esto es importante, había un mandamiento acerca de la descendencia. Eso lo habla cuando leemos la estructura de Éxodo, allí los libros, números, de cómo se elegían. Lo único que tenía que ser una persona para ser sacerdote era nacer en la tribu de Leví. Por lo tanto, Juan el Bautista era un sacerdote levita por la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Pero es interesante, él se apartó de ese modelo levítico para pertenecer a otro tipo de sacerdocio. Cuando leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 7, 15 al 16. Hebreos 7, 15, 16 dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Wow! Eso es extraordinario. O sea, tú puedes ser un sacerdote por un mandamiento de una ley acerca de tu descendencia, o puedes ser un sacerdote según el poder de una vida indestructible. Tú puedes ser un ministro, un pastor, un profeta, etcétera, un líder, etcétera, según la tradición de la institución donde has estado por tantos años, según la tradición del sistema, según cómo han operado todos de la misma manera, y seguir siendo, porque así fue el que estuvo antes de mí, así soy yo, así será el que viene. Tú puedes ser un tipo de ministro de esa clase, o puedes optar por ser un ministro no según un mandamiento por descendencia, sino un ministro según el poder de una vida indestructible. En otras palabras, un ministro de Cristo. Viene a mi corazón Pablo, es importantísimo. Pablo siempre le decía: oiga, yo el evangelio que recibí, no lo recibí de hombre. A mí el discipulado no me lo dio Pedro, Juan ni Jacobo, ni ninguno de los apóstoles. Y no estoy hablando mal de que hay que ser discipulado o no en alguna congregación, pero Pablo dice: no. Mi discipulado vino madre in cielo, fue hecho en el cielo directamente por revelación de Jesucristo. Pablo, por eso él decía: yo no busco agradar a la gente, porque si yo buscara agradar a la gente, yo no sería siervo de Cristo. Lamentablemente muchos ministros operan desde un sacerdocio para agradar a la gente, para que la gente esté contenta, para que la gente sea feliz, para decirle lo que la gente quiere escuchar.
pero este no es un sacerdocio según lo que Dios quiere, sino es un sacerdocio según la tradición lo coloca. Vamos a leer el capítulo 1 de Lucas, el verso 13. Interesante, porque aquí comienza lo profético sobre Juan el Bautista. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Llamarás su nombre Juan. Es contundente porque yo veo en el pasaje que dice que Zacarías quedó mudo. Y en algún momento yo pensé, cuando leíamos estos pasajes, que Zacarías había quedado mudo porque el milagro y el hecho de que el ángel se había aparecido de una manera así como sobrenatural mientras él ministraba allí en el altar y ofrecía el incienso, etcétera. Ahí conocemos la historia en el capítulo 1 del libro de Lucas. Pero lo que hace que Zacarías quede mudo es que él entiende que el ángel le está dando una dirección diferente para su hijo. Desde el primer momento, cuando el ángel le dice, se va a llamar Juan, él sabe, Zacarías sabe, que Juan no va a ser un sacerdote como él, que Juan va a ser diferente, que ahí se está dando un cambio, se está dando algo diferente. Y esto enmudece a Juan. Juan dice, ¿y cómo será esto? Y el ángel le dice, mejor. Y vamos a ver más adelante que él va a recuperar la voz justo cuando el niño lo circuncidan. Y ahí él puede decir, no, se va a llamar Juan, porque él no va a ser igual a mí. Lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo, estamos en Lucas 1, 59 al 61. Preste atención a este texto, porque aquí sigue lo que estamos hablando. Lucas 1, 59 al 61 dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Ya Juan ha nacido, la costumbre era circuncidarlos al octavo día. Y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. O sea, cuando estaban allí, estaban con la alegría que había nacido el niño. Era un milagro, por supuesto, porque ellos habían orado por mucho tiempo, ya estaban viejos, así tipo de Sara y Abraham, ya concibieron en la vejez, pero Dios le había dicho que le iba a dar un hijo y Dios cumplió la palabra. Entonces están con la algarabía, están con el júbilo, alabando a Dios y van a circuncidar al niño. Y entonces están llamando al niño con el nombre de su padre Zacarías, porque vuelvo y reafirmo el pensamiento. Todos esperaban que el niño fuera la continuación de su padre en el sacerdocio. Eso era lo que se esperaba de Juan el Bautista, de que él siguiera el orden de Aarón, el orden levítico, como su papá, de ser un ministro del altar, de estar en el templo, de servir a Dios allí, como por tradición se hacía, y que por derecho eso le pertenecía porque él era descendiente de la tribu de Leví. Pero respondiendo su madre, dijo, no. Yo me imagino que ese no tuvo que haber sido un no fuerte de Elizabeth. No, él no se va a llamar Zacarías. ¿Por qué le dicen Zacarías? Él no se va a llamar Zacarías, se llamará Juan. Mire la respuesta. Le dijeron, ¿por qué? Dirían en inglés, why? I want to know. Yo quiero saber. ¿Por qué? Y ahí hay una razón de peso. No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. O sea, se supone que él va a seguir la tradición.
¿De dónde sacan ustedes que se va a llamar Juan? ¿Y por qué? Y aquí viene lo medular del asunto, hermano. Siempre que se quiere generar un cambio, siempre que se quiere generar algo que Dios quiere establecer como nuevo, siempre que se quieren remover maneras, formas, estructuras, pensamientos, siempre que alguien de parte del corazón de Dios viene con una palabra de reforma para romper estructura, la pregunta será la misma: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si aquí nunca se ha hecho eso? Esa es la experiencia de las personas que están marcadas en tradiciones, en pensamientos, en la religión, en sistemas, en estructuras obsoletas, cuadriculadas, como Mical. Recuerden ustedes a Mical, allí está la historia en el segundo libro de Samuel. David viene con su alegría, viene con el arca, está danzando, está lleno de júbilo, está honrando a Dios, está allí. Y ella dice que lo miraba desde una ventana y lo menospreció. ¿Y por qué el Espíritu Santo dice que Mical miraba desde una ventana? ¿Por qué no dice sencillamente y Mical miraba? ¿Por qué especifica? Porque ventana da la idea de que ella está encerrada en un marco. Mical es tipo de la iglesia, encerrada en marcos conceptuales, en marcos religiosos, en marcos de tradiciones, en marcos de estructura que cuando viene algo de Dios para romper eso, siempre va a cuestionarlo, va a preguntar por qué, y va a decir, no, aquí nunca se ha hecho eso, ¿por qué tenemos que cambiarlo ahora? Es terrible cuando en una organización religiosa, cuando en una institución, cuando en una estructura, por mucho que hablen de Dios, por años y años se ha hecho de una manera, se hace, y aquí se hace así siempre, y llega Dios y dice, ya, yo quiero romper eso. La pregunta va a sonar como un eco de la religión. ¿Por qué aquí nunca hemos hecho eso? ¿Por qué hay que cambiar? ¿Por qué hay que cambiar lenguaje? ¿Por qué hay que cambiar canciones? ¿Por qué hay que cambiar oraciones? ¿Por qué hay que cambiar cómo se habla, cómo se expresa, cómo la predicación? ¿Por qué hay que cambiarlo? Porque hay que hacerlo como Dios dice, no como la tradición lo enseñó. Por eso. Pero usted quiere ver la manifestación del diablo en una generación, toque el espíritu de religión en una iglesia. Toque la religión y verá. Dígale a una persona, dígale a un ministerio, dígale que eso que ha hecho por tantos años, eso así ya no se hace, que Dios está actualizando eso, que Dios, porque Dios se actualiza y Dios está trayendo renovación al entendimiento para que avancemos al propósito, y usted va a conocer al diablo allí. Usted lo conoce, se va a manifestar un espíritu. ¿Usted por qué va a venir a cambiar las cosas si aquí lo hemos hecho? Mire, tanto que criticamos nosotros, los que nos hacemos llamar y que cristianos, y atacamos la religión católica y la religión, y nosotros somos peores. Estamos llenos de religión, de tradiciones, de cosas que realmente no suman al propósito, que quizás en algún tiempo sirvieron, pero que ya no. Y hemos hecho idolatría de tantas cosas, así como hizo el pueblo. Mire, el pueblo de Dios. Les voy a mencionar un ejemplo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 18. O perdón, al revés. Versículo 18, capítulo 18, verso 4. Segundo libro de Reyes 18, 4 dice, preste atención a esta escritura. Él quitó, está hablando de Ezequías, el rey Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés.
porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Imagínense, han pasado 800 años aproximadamente desde que Dios habló y dijo que levantaran una figura profética de Cristo, porque Jesús dijo, así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre. Era solo una figura profética, todo apuntaba a Cristo, pero de esa serpiente, de una verdad que Dios habló en un momento determinado, para una ocasión determinada, esta gente le rendía culto y adoración, era una tradición. Y Ezequías está mirando, y Ezequías es un hombre de Dios, y Ezequías está diciendo, Señor, ¿qué está pasando en el pueblo? ¿Qué está pasando? Y Dios lo lleva al templo, y cuando ve, dice que estaba la serpiente, dice que la hizo pedazos. Y eso es lo que debe hacer hoy un rey, un sacerdote, un hombre de Dios, hacer pedazos de estructura, hacer pedazos, cosas que no sirven. Mire, el arrepentimiento no es cuando uno llora. El arrepentimiento es cuando se hacen pedazos, estructuras de algo donde ya Dios no opera y de algo donde ya Dios no está. Yo me imagino que en aquel tiempo, cuando la gente se dio cuenta que Ezequías le rompió la serpiente de bronce, se ganó muchos enemigos. Como hoy, cuando Dios dice que hay que romper estructuras y se levanta un valiente a decir esto no va más. En algún momento quizás Dios habló y dijo que era por aquí, pero ya esto no va más. Se convirtió en idolatría. Mucha gente, salen los enemigos, pero no los enemigos tuyos ni míos, los enemigos del propósito, los enemigos de la cruz. Estas personas preguntan, ¿por qué? ¿Por qué hay que cambiar el nombre? Si aquí nadie se ha llamado así. Mire lo que dice el verso 66. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. O sea, en otras palabras, ellos se cuestionaban. Ellos decían, oiga, este muchacho lo perdimos. Este muchacho, él no va más. Él no va a ser levita como el papá, él no va a ser un sacerdote del templo, él no va a estar a la altura de lo que era su papá y ahora qué va a hacer. O sea, la gente no entiende eso. Y lo primero que dice, no, ¿qué será de la vida de él? ¿A dónde irá a parar? Pobrecito. Recuerdo lo que les dije hace rato. La gente dice, ¿qué será de la vida de él? Pero el Señor dijo, nadie como él. Yo no me guío tanto por lo que la gente dice. A mí lo único que me conforta, mi espíritu, es lo que el cielo dice. La pregunta siempre será la misma en un ámbito religioso cuando hay un cambio. Todos dirán ¿por qué? Y exclamarán, aquí nunca se ha hecho eso. La única respuesta es porque Dios lo ha determinado así. Elizabeth dice, no, se llamará Juan. No será Zacarías, será Juan. Porque Elizabeth es tipo de la iglesia que determina cambiar el nombre, determina cambiar el sacerdocio. Ella dijo, ya no se va a hacer aquí en un orden arónico, en un orden obsoleto, en un orden derogado. Aquí se va a hacer en un orden diferente. Y gloria a Dios por una iglesia que hace eso. Porque la gran mayoría no lo hace. La gran mayoría se conformaron y edificaron sus congregaciones y sus grandes ministerios bajo un sacerdocio levítico abrogado, muerto, donde lo más importante es tener el templo lleno de gente, pero que no hacen la tarea para la cual Dios los ha llamado. Yo honro a Dios por iglesias, por ministros que se han parado y han dicho, hey, yo lo estaba haciendo en el orden equivocado, y han pedido perdón a sus congregaciones y les han dicho, oiga, yo por ahí no era, y han hecho la tarea de reformar y de empezar aunque sea de cero, no importa, pero sabiendo que lo están haciendo en el orden correcto
y en el sacerdocio. Esa es Elizabeth, la iglesia que dice, no lo vamos a seguir haciendo como la tradición lo dictaba. Ahora lo vamos a hacer como Dios lo dice. En Juan el Bautista, Dios estaba cambiando el sacerdocio. Dios lo había determinado y nada ni nadie lo puede detener. Ya Dios cambió el sacerdocio, mis amados. Y parece que después de 2000 años muchos ministros aún no entienden esto. Y hay unas diferencias que tengo 5 minutos para dárselas. ¿Qué hacía diferente a Juan de los otros sacerdotes? Número 1, Juan no vivía donde vivían los sacerdotes. Él vivía en el desierto, los sacerdotes vivían en el templo. ¿Juan vivía en dónde? En el desierto. Voz que clama en el desierto. Número 2, Juan no comía lo que comían los sacerdotes. Él comía miel silvestre y langostas. Los sacerdotes comían de la grosura del altar. Allí lo dice la Biblia. Número 3, Juan no se vestía como se vestían los sacerdotes. Él se vestía con piel de camello y un cinto de cuero. Los sacerdotes se vestían con lino, con el efod, con vestiduras sacerdotales. O sea, para los tiempos de Juan el Bautista tenía que haber sido un tipo como raro, ¿no? Juan no ejercía el sacerdocio, número 4, como los levitas. Los levitas se circuncidaban. Él circuncidaba los corazones. Él predicaba el arrepentimiento. Número 5, Juan anunciaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Qué hacían los sacerdotes levitas? Ellos ofrecían corderos que no podían quitar el pecado. Ellos operaban bajo una tradición, bajo un sacerdocio que dice que no podía perfeccionar. En cambio que Juan el Bautista les mostraba al único cordero que por su ofrenda podía ser perfectos para siempre, a los santificados. Juan no predicaba lo que predicaban los sacerdotes. Los sacerdotes enseñaban la ley, la Torá. Él predicaba a Cristo. Él les mostraba el camino de Cristo. Él los llevaba a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer un sacerdote. Llevar a la gente a Cristo, dejar a la gente en Cristo. ¿Cuál es la realidad que tú ahora tienes en Cristo? Si tú estás en un mensaje, en un púlpito, en un domingo, en un lunes, no sé, en una reunión, y ese mensaje te habla de todo, pero no deja en ti una medida de la realidad que tú ahora tienes en Cristo, ese mensaje fue vano, ese mensaje fue hueco, fue vacío, no tiene sentido, no tiene propósito, no dejó una medida de Cristo, no sirve para nada. Juan dejaba a la gente en Cristo. Número 7, Juan preparaba el camino al Señor. A los sacerdotes solo les interesaba que la gente guardara la ley. Mire todos los contrastes que habían. Y voy cerrando la transmisión de hoy. Juan el Bautista quizás no era el mejor. Dice Marcos 1:6, voz que clama en el desierto. Y Juan estaba vestido de piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Para reconocer a Juan el Bautista había que tener discernimiento de que era o no era un hombre de Dios, porque los predicadores de su época no se vestían igual a él. Su papá Zacarías, de pronto con su traje y su gran corbata, si lo pasamos al tiempo de hoy, bien elegantes, pero el hijo era una especie de Rambo espiritual. Imagínense, piel de camellos, un cinturón, una cosa rara. Andaba con una camisa al revés, un cinturón pintoresco, una melena de varios meses y comiendo cosas raras. Ay, por cierto, parece que Juan como que no se afeitaba. Este era el hijo del predicador más famoso del tiempo, Zacarías. O sea que para saber que Juan era un hombre de Dios había que tener discernimiento. ¿Por qué? Porque no estaba vestido con la unción predilecta del día. Fueron muy pocos los que reconocieron a Juan como hombre de Dios, pero los que no reconocieron a Juan no entraron en el reino. Lo mismo está pasando hoy, mis amados hermanos. Hay muchos hombres de Dios trayendo palabras genuinas y una parte de la iglesia los sigue considerando herejes o blasfemos.
Hereje significa algo nuevo, no significa error, sino algo nuevo, como muchos suponen y hasta enseñan. El mensaje de Cristo para los oídos de quienes en su época administraban la ley era una constante herejía. En todo caso, Cristo fue un hereje, pero tenía razón. Martín Lutero también lo fue. Lo mataron por hereje, pero también tenían razón. Hubo un hombre de Dios enviado, se llamaba Juan. Es imposible ser apostólico y profético sin ser considerado un tanto hereje, un tanto extraño. Porque el que viene abriendo surcos no tiene detrás a nadie quien le ayude, pero sí tiene a un montón de gente que comienza a caminar por los senderos que él abrió. Que si vamos a empezar algo nuevo, será algo nuevo y no más de lo mismo. No hay nadie en la Biblia que haya seguido la verdad de Dios, que haya mantenido su reputación, pero que es como una iglesia que estamos perdiendo reputación. No importa. A muchos les importa es la reputación, el nombre. Esa es la Torre de Babel y dice para el cielo. Pero aquí no se trata de esto, aquí se trata del eterno propósito de Dios. Por eso en el tiempo de Juan el Bautista, ellos cuestionaron, ¿qué será de la vida de él? Él no encuadraba, como mucha gente no encuadra hoy en el sistema religioso. Y la gente los considera herejes, gente que no tiene nada que ver, gente que se desvió del camino, gente que le dicen, usted se extravió de la visión. Pero realmente son gente que están trayendo la palabra de Dios. Están siendo personas que rompen el sistema. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús dijera, nadie como él? Este hombre se atrevió a romper toda estructura sacerdotal, religiosa y tradicional. Él renunció a ser lo que por herencia tenía que ser, para hacer lo que Dios quería que él fuera. Y en esta generación tienen que haber hombres y mujeres que se atrevan a romper y a renunciar a estructuras religiosas, tradicionales, para operar en la gracia que Dios quiera y ser ese instrumento que traiga luz al mundo y que traiga la manifestación de Cristo en los hijos para que el eterno propósito de Dios se pueda cumplir. La gente dijo, ¿qué será de la vida de Juan? El cielo dijo, nadie como él. Eso es lo que a mí me encanta, que el cielo hable. Y si el cielo habla lo mejor de mí, ¿qué importa la gente? Padre, te doy gracias por tu palabra. Permite que en esta generación se levanten ministros competentes del nuevo pacto, que rompan toda estructura de la tradición y la religión, y que su único deseo sea presentar a Cristo, presentar al Rey, como el único Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo y que por su obra perfecta y completa nos dejó a nosotros en un lugar allá, sentados juntamente en lugares celestiales. En Cristo Jesús. Amén. Saludos para todos. Un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana.